Hola chicos y chicas, muchas gracias por visitar nuevamente Mathematici. En esta nueva cápsula analizaremos 10 ejercicios de factorización. Ejercicio 1. Factorizar p más p más q al cuadrado. Vamos a escribir nuestra expresión p más q más p más q al cuadrado. Podemos identificar que el binomio p más q es factor común en esta expresión. Recordemos que un factor común es un término que se encuentra en todos los términos de un polinomio, como sucede con este binomio en este caso. Vamos a entonces apartar o extraer nuestro factor común, p más q, y este factor común va a ser factor común ¿de quién? Bueno, de 1, pues solamente tenemos un p más q, y también de p más q. ¿Qué debemos darnos cuenta acá? Que al multiplicar, si multiplicamos término a término, vamos a volver a la expresión original. Así que nada más nos queda agrupar ahí. Tendríamos p más q, sacamos el paréntesis, ¿cierto? Recordemos que si antes de un paréntesis tenemos un más, entonces podemos sacar libremente ese paréntesis. Así que nos quedaría 1 más p más q. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. Ejercicio 2. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a 4x cuadrado menos 49? Bueno, vamos a escribir nuestra expresión 4x menos 49. Y si bien al principio no es fácil darse cuenta de los elementos que tenemos para poder factorizar, podemos notar en este ejercicio que tanto el 4 como el 49 son números que pueden ser escritos como potencias de exponente 2. Por ejemplo, el 4 puede ser escrito como un 2 elevado a 2, mientras que el 49 como un 7 elevado a 2. Por propiedad de las potencias, dos potencias que se multiplican de mismo exponente pero distinta base, dice que mantenemos el exponente y multiplicamos las bases, es decir, nos quedaría 2x elevado a 2 menos 7 elevado a 2. Ahora sí podemos ver claramente que esta es una diferencia de cuadrados y la diferencia de cuadrados se factoriza como una suma por diferencia. Entonces, esto nos quedaría como el primer término más el segundo término, de los que están al cuadrado obviamente, por el primer término nuevamente, menos el segundo término que está al cuadrado. Y esa sería entonces la factorización. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Ejercicio 3. Si al cubo del natural n se le suma el cubo de su sucesor, resulta. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar el cubo del natural n, que sería n cubo, y le vamos a sumar su sucesor, que es n más 1, pero también al cubo. Entonces, la idea es factorizar esto. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, esta es una suma de cubos. Por lo tanto, vamos a recordar cómo se factoriza la suma de cubos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a cubo más b cubo, entonces esto se factoriza como a, se mantiene el signo, más b, y el otro factor sería el primer término al cuadrado, quedaría a cuadrado. Si acá es más, esto cambia a menos. Y luego el primero por el segundo, a por b. Y más siempre más, el segundo al cuadrado. Entonces, así es como se factoriza una suma de cubos. En nuestro caso, nos quedaría de la siguiente forma. N cubo más n más 1 al cubo. Entonces, nuestro primer término sería n. Nuestro segundo término sería n más 1, que son quienes están al cubo. Y luego vamos jugando con estos dos términos. Primero, el primer término al cuadrado, que sería n al cuadrado. Si aquí era más, como es una suma de cubos, este signo cambia a menos. Y nos dice el primer término por el segundo término. Y luego más siempre más el segundo término al cuadrado, que en este caso sería n más 1. Entonces vamos a resolver estas cosas. Por ejemplo,
aquí nosotros podemos obviar el paréntesis que está dentro del primer paréntesis porque tenemos un signo positivo, así que sería n más n más 1. Aquí nos quedaría n cuadrado y luego ese menos n se multiplica por todo lo que hay dentro del paréntesis. O sea, sería menos n por n, menos n cuadrado, menos n por 1, menos n. Y resolvemos finalmente ese cuadrado de binomio, que nos dice el cuadrado de binomio, el primero al cuadrado, n cuadrado, más el doble del primero por el segundo, nos quedaría solamente 2n, bueno, y ahí por 1, ¿cierto? Que sería el segundo, más siempre más el segundo al cuadrado. Y ahora podemos reducir los términos comunes. En este caso podemos sumar los n's para el primer término, o sea, nos quedaría 2n más 1. Y en el segundo término aquí podemos agrupar los n cuadrado, o sea, ahí sobrevive solamente un n cuadrado porque los primeros dos se cancelan. Y podemos también reducir menos n con el 2n, ¿cierto? Porque en realidad eso es 2n por 1, así que nos quedaría 2n, sería más n y más el 1 al cuadrado, que es solamente 1. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Ejercicio 4. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a m más n al cuadrado menos 4mn? Bueno, vamos a escribir nuestra expresión como siempre al inicio de los ejercicios. M más n al cuadrado menos 4m por n. Y vamos a resolver obviamente este cuadrado de binomio para poder expandir esta expresión algebraica y luego ver si la podemos factorizar. A esta altura ya deberíamos manejar los productos notables como un cuadrado de binomio que es bastante básico y es algo que siempre va a aparecer. Por lo tanto, lo vamos a realizar un poquito más rápido. Tenemos entonces que el cuadrado de binomio nos dice el primero al cuadrado, es decir, m al cuadrado. Si es más, tenemos más también el doble del primero por el segundo, más siempre más el segundo al cuadrado, y luego tenemos menos 4mn. Aquí podemos ver si poseemos nosotros términos comunes para poder reducir. Si nos damos cuenta, tenemos que 2mn con 4 o menos 4mn son términos comunes, por lo tanto los podemos agrupar. Esto nos quedaría como m cuadrado, 2mn menos 4mn sería menos 2mn más n cuadrado. Y podemos ver que efectivamente esto es un trinomio cuadrado perfecto, al igual que el que nace desde m más n al cuadrado, pero la única diferencia es que tenemos un menos. Por lo tanto, respetando el cuadrado de binomio, por supuesto, o haciendo énfasis en que un trinomio cuadrado perfecto se transforma o se factoriza en un binomio cuadrado, tenemos que esta expresión no es más que m menos n al cuadrado. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Ejercicio 5. Sean A y B las medidas de los lados de un rectángulo cuya área es 48. Si a cuadrado más b cuadrado es igual a 100, ¿cuál es el valor de a más b? Bueno, vamos a dibujar un rectángulo para poder graficar un poquito la situación que tenemos. Bien, entonces este rectángulo tendrá lados a y b. Su área, como el área de todos los rectángulos, es a por b, y en el enunciado nos dicen que esta área es también 48. La idea entonces es obtener el valor de a más b, y afortunadamente tenemos a cuadrado más b cuadrado igual a 100, por lo tanto de ahí podemos completar cuadrado, ¿ya? O formar un trinomio cuadrado perfecto más bien para poder factorizar y obtener un cuadrado de binomio y así obtener también a más b, al cuadrado en ese caso. Entonces vamos a escribir nuestra expresión a cuadrado más b cuadrado igual a 100. Y para obtener un cuadrado perfecto que nos dé como resultado un cuadrado de binomio de la forma a más b al cuadrado, debemos sumar un término que es el término más 2ab para poder factorizar. Entonces esto lo vamos a sumar a cada lado. En el lado izquierdo nos quedaría a cuadrado más 2ab
más b cuadrado es igual al lado derecho, que es 100 más 2ab. Así, en el lado izquierdo podemos factorizar este trinomio cuadrado perfecto como a más b al cuadrado. Y eso va a ser igual a 100 más 2ab. El problema es que necesitamos que el lado derecho nos quede escrito completamente como un número. Y aquí tenemos en realidad una expresión algebraica. Por un lado está el 100 y por el otro lado está el 2ab. Pero, como ya sabemos de la información del enunciado, tenemos que el área, o más bien dicho, a por b vale 48. Entonces, ese valor lo podemos utilizar para escribir esto como un solo número. Lo que nos quedaría de la siguiente manera. A más b al cuadrado es igual a 100 más 2 por a por b, pero eso no es más que 48. Y de los ejercicios combinados tenemos que siempre resolver la multiplicación primero. Entonces esto sería a más b al cuadrado es igual a 100 más 2 por 48, que no es más que 96. Por lo que a más b al cuadrado es igual a 196 y para obtener el a más b no basta más que aplicar raíz cuadrada a ambos lados para poder despejarle. Aplicamos entonces la raíz cuadrada y nos quedaría que a más b es igual a raíz de 196. Finalmente, a más b es igual a 14. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Ejercicio 6. Se tienen dos números reales positivos tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 6xy con x mayor que y. ¿Cuál es el valor de la expresión x más y dividido x menos y? Bueno, la lógica de este ejercicio es exactamente la misma que el ejercicio anterior. Vamos a tener que completar cuadrado o formar trinomios cuadrados perfectos para poder factorizar y así poder encontrar las expresiones x más y x menos y dentro de cuadrados de binomio, obviamente, para luego aplicar la raíz y obtener estos resultados. Vamos a comenzar con el primero. Vamos a formar un trinomio cuadrado perfecto para obtener un cuadrado de binomio con un signo más dentro. Así que tomaremos nuestra expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 6xy. Entonces vamos a sumar, en este caso, más 2xy a ambos lados. Nos quedaría entonces x cuadrado más 2xy más y cuadrado es igual a 6xy más 2xy. Podemos ver fácilmente que en el lado derecho tenemos términos comunes para poder agrupar. Y en el lado izquierdo ya podemos factorizar como un cuadrado de binomio. Nos quedaría entonces en el lado izquierdo x más y al cuadrado es igual a 8xy. Y finalmente aplicamos raíz a ambos lados. Tenemos entonces x más y es igual a raíz de 8xy. Y con eso ya tenemos el valor de x más y. Ahora vamos a hacer lo mismo para obtener el valor de x menos y. Por lo que en vez de sumar a nuestra expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 6xy, le vamos a restar 2xy. Si el lado izquierdo nos quedaría como x cuadrado menos 2xy más y cuadrado es igual a 6xy menos 2xy. Nuevamente tenemos factores comunes aquí, o términos semejantes más bien dicho, para poder agrupar. Nos quedaría entonces al lado izquierdo x menos y al cuadrado y al lado derecho 4xy. Finalmente aplicamos raíz y obtenemos que x menos y es igual a raíz de 4xy. Bien, como ya tenemos estos valores, solo falta dividir. Y nos queda entonces x más y dividido x menos y igual a raíz de 8xy partido raíz de 4xy.
Por propiedades de las raíces podemos separar en dos raíces cada uno de los elementos, ya sea el numerador y el denominador. Obtenemos raíz de 8 por raíz de x y partido raíz de 4 por raíz de xy. Entonces podemos cancelar el raíz de xy, arriba y abajo se cancelan y nos queda raíz de 8 partido raíz de 4, que por propiedad de las raíces, eso es raíz de 8 dividido 4. Recordemos que la división de dos raíces es la raíz de la división. Y 8 partido 4 no es más que 2. Por lo tanto nos quedaría raíz de 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. Ejercicio 7. Si x es un número entero mayor que 1 y el área de un rectángulo es x cuadrado más 5x menos 6, ¿cuál de las siguientes opciones puede representar sus lados? Bien, vamos a dibujar un rectángulo de lados A y B. Nosotros sabemos que el área de un rectángulo es lado por lado, o sea, A por B, y que en este caso nuestra área es x cuadrado más 5x menos 6. Por lo que vamos a tener que factorizar este trinomio como una multiplicación de dos elementos o dos factores. Bien, para poder factorizar un trinomio, ya sea cualquier trinomio, siempre lo ideal es intentar de ver si este trinomio es la consecuencia de un producto de dos factores o dos binomios con término común. Entonces para eso debemos buscar dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den menos 6. Atención, no todos los trinomios se pueden factorizar de esta forma. Tenemos trinomios cuadrados perfectos que se pueden factorizar inmediatamente como cuadrados de binomio. Este tipo de trinomios. Y también tenemos otros trinomios especiales que son cuadráticos generales. No todos los trinomios cuadráticos, como este, se pueden factorizar. Eso es muy importante. Bien, entonces, en este caso, si nosotros nos fijamos bien, podemos utilizar dos numeritos. El menos 1 y el más 6. ¿Por qué? Porque menos 1 más 6 es 5 y luego menos 1 por 6 es menos 6. Entonces, esto en realidad se separa como x más o menos el primer número, en este caso sería menos 1, por x más 6. Porque si nosotros hacemos el proceso inverso, tenemos que esta es una multiplicación de dos binomios con término común. Entonces, dice cierto el término común al cuadrado, más la suma de los términos no comunes por el término común, más siempre más, o más en este caso, la multiplicación de los términos no comunes. Bien, entonces, así es como buscamos, siempre intentamos buscar que la suma en este caso nos dé 5 y la multiplicación nos dé menos 6. Siempre la suma está asociada al numerito que está acompañado por la x y la multiplicación al numerito que queda libre. Bien, por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Ejercicio 8. 4x cuadrado menos 12x más 9 es igual a... Bueno, vamos a tener que factorizar este trinomio cuadrático. Y este es un trinomio cuadrático especial porque tenemos que el x cuadrado está acompañado de un número. En general, cuando queremos factorizar trinomios cuadrados perfectos o algún trinomio cuadrado que salga de la multiplicación de dos binomios con término común, generalmente no tenemos que el x cuadrado esté multiplicado por algo. ¿Ya? Si bien este trinomio se puede factorizar de una forma más especial, lo vamos a hacer de la forma más general posible. Y quiero dar mucho énfasis en que no todos los trinomios cuadráticos se pueden factorizar. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir nuestra expresión. 4x cuadrado menos 12x más 9. Y esta expresión la vamos a multiplicar por un 1. Pero ese 1 va a estar escrito de otra forma. Y lo vamos a escribir como la división del numerito que está acompañando al x cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar todo este trinomio por un 1, pero escrito como la división, que sería 4 partido 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar y esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería igual a 4 por 4, ¿cierto? 16, pero en realidad nos sirve que esté al cuadrado, así que sería 4 al cuadrado por x al cuadrado.
el único número que no vamos a multiplicar por este 4 que está arriba es el que acompaña el x, es decir, el menos 12. Y nos va a quedar menos 12x por el 4. Más 4 por 9, que es 36. Y todo esto va a quedar obviamente dividido por 4. Bien, por propiedad de las potencias tenemos que, si dos potencias del mismo exponente se multiplican, mantenemos el exponente y multiplicamos las bases. Entonces esto sería 4x al cuadrado. Menos 12, y aquí tenemos x por 4, así que lo vamos a dejar entre paréntesis el 4x, y ahora más 36, y nuevamente todo esto dividido por 4. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a escribir esto? Vamos a buscar dos números que sumados nos den menos 12 y multiplicados 36. En este caso, tenemos que el menos 12 se puede escribir como menos 6 menos 6, mientras que el 36 se puede escribir como menos 6 por menos 6. Y todo esto queda dividido por 4. Bien, luego separamos, nos queda entonces 4x menos 6 y 4x menos 6, y todo esto dividido por 4. Y ahora la idea es siempre factorizar o simplificar, más bien dicho, este 4. Por lo tanto, vamos a sacar factor común de ambas cosas. Aquí tenemos que el 2 es factor común del primer factor, nos quedaría 2 por 2x menos 3, y también el 2 es factor común del segundo factor, por lo tanto nos quedaría 2 por 2x menos 3. Y todo esto dividido por 4. Esto nos quedaría como 4 por 2x menos 3 por 2x menos 3, y todo eso dividido 4. Vamos a simplificar estos 4 y nos quedaría finalmente 2x menos 3 por 2x menos 3. Si nos damos cuenta, ninguna de las respuestas corresponde a esta, pero es porque los signos están invertidos, ¿ya? La única que podría ser es la E. Y en realidad es lo mismo, pero está escrito de distintas formas. ¿Por qué? Porque yo puedo extraer el signo en ambos factores. Por ejemplo, me va a quedar aquí si yo extraigo el menos 1. Sería menos 1 por menos 2x más 3. Recuerden que yo puedo extraer un signo negativo cambiando todos los signos del paréntesis. Y acá me quedaría lo mismo. Menos 1 menos 2x más 3. El menos 1 con el menos 1 me da 1 positivo. Y si yo reordeno la suma, es lo mismo que decir 3 menos 2x por 3 menos 2x. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E. Ejercicio 9. Si el área de una figura plana está representada por la expresión 1, x cuadrado más 4x más 4, entonces la figura puede ser un cuadrado del lado x más 2. 2, x cuadrado menos 9, entonces la figura puede ser un cuadrado del lado x menos 3. 3, x cuadrado más 7x más 12, entonces la figura puede ser un rectángulo donde uno de sus lados es x más 4. ¿Son verdadera o verdaderas? Bien, lo que tenemos que hacer aquí es averiguar el valor de verdad de cada una de las tres, o de los tres ítems, y seleccionar las que son verdaderas. Vamos a comenzar por el 1. Tenemos x cuadrado más 4x más 4. Bueno, a simple vista esto ya se puede ver que es un trinomio cuadrado perfecto. Lo vamos a acomodar. Sería x cuadrado más 2 por 2 por x más 2 al cuadrado, que es el 4. Y esto no es más que x más 2 al cuadrado. Y nos dice el ítem 1, entonces la figura puede ser un cuadrado. Y efectivamente es un cuadrado. ¿Por qué? Porque es una misma medida x más 2 que está al cuadrado. Recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, a al cuadrado. Y en este caso el lado vale x más 2, por lo tanto la aseveración 1 es verdadera. Vamos con el 2. Tenemos x cuadrado menos 9. Esto es una diferencia de cuadrados, que es x cuadrado menos 3 al cuadrado, y que se transforma en una suma por su diferencia, que sería x menos 3 y x más 3.
si bien tenemos que uno de sus lados es x menos 3, esto no puede ser un cuadrado. Porque para que sea un cuadrado ambos lados deben ser iguales. Y x menos 3 no es lo mismo que x más 3. De hecho, esto es un rectángulo. Por lo tanto, la aseveración 2 es falsa. Y finalmente tenemos la aseveración 3, en donde nos ponen el trinomio x cuadrado más 7x más 12, y nosotros ya sabemos que cuando tengamos cualquier trinomio, aunque no todos los trinomios cuadráticos se pueden factorizar, siempre vamos a intentar factorizarlo como si fuera la multiplicación de dos binomios con término común. Entonces vamos a buscar dos números que sumados nos den 7 y que multiplicados nos den 12. Estos dos números pueden ser 3 más 4 y 3 por 4. 3 más 4 es 7 y 3 por 4 es 12. Entonces esto nos queda como x más 3 y x más 4. Y luego dice entonces, la figura puede ser un rectángulo. De hecho es un rectángulo, ¿cierto? Porque tenemos que x más 3 es diferente a x más 4, por lo tanto los lados son distintos. Si fueran iguales sería un cuadrado. Donde uno de sus lados es x más 4 y efectivamente ahí tenemos que uno de sus lados es x más 4. Por lo tanto, la aseveración 3 es también verdadera. Entonces son verdaderas 1 y 3, por lo tanto la alternativa correcta es la alternativa C. Ejercicio 10. Dada la expresión x cuadrado por y cuadrado más x cuadrado por y más x por y más x, ¿cuál o cuáles de las siguientes expresiones es o son factores de ellas? Bien, vamos a escribir nuestra expresión x cuadrado y cuadrado más x cuadrado por y más xy más x. Podemos notar aquí que el x es factor común de todos los términos. Así que vamos a extraer el x y nos quedaría x es factor común de x por y cuadrado más x por y más y más 1. Recuerden que cuando extraemos completamente un término y no nos queda entre comillas nada, en realidad no nos queda nada sino que nos queda el 1. Porque al hacer la operación contraria, es decir, multiplicar término a término, debemos llegar a la expresión original que tenemos. Bien, entonces lo que vamos a intentar hacer en este caso es factorizar nuevamente el x. ¿Ya? Aquí. Entonces lo vamos a factorizar dentro de este paréntesis. Nos quedaría entonces x, factor común de y cuadrado, más y eso más y más 1. Y también acá podemos factorizar el i. Entonces vamos a factorizar el i. Nos quedaría entonces x, paréntesis, x, factorizamos el i más 1, más i más 1. Entonces podemos ver que este i más 1 que tenemos aquí es lo mismo que este, así que el segundo lo vamos a poner dentro de un paréntesis para que se nos haga más fácil identificarlo. Entonces tenemos x por y más 1, más paréntesis y más 1. Y finalmente este binomio completo es término común del xy y también del 1 en ese caso. Entonces nos quedaría x, sacamos el factor común que es el y más 1, y más 1, y el y más 1 es factor común de xy y también de 1, porque al sacarlo completamente queda el 1. Y ahí terminamos de sacar entonces este factor común. Y ahí podemos obviar, ¿cierto?, el paréntesis de más afuera, solamente dejando x y más 1, xy más 1. Veamos. 1. Nos están pidiendo identificar los factores. xy más 1, efectivamente xy más 1, que está aquí, ¿cierto?, es un factor, por lo tanto aquí le vamos a poner verdadero. X más 1 no se encuentra, solamente tenemos x, por lo tanto x más 1 no es un factor. Y más 1, efectivamente aquí tenemos y más 1, por lo tanto y más 1 es un factor. Entonces tenemos que solo 1 y 3 son factores de esta expresión. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D.
Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si les ha gustado, recuerden darle like, comentar, visitar la lista de reproducción asociada a esta temática, suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Con su ayuda, en Matematici seguiremos generando mayor y mejor contenido. Nos vemos en otra ocasión. Chao.